Historia real. La novia que fue sellada en el acta. Adela Rincón, 1872, Sinaloa. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Historia real. La novia que fue sellada en el acta, Adela Rincón, 1872, Sinaloa. Capítulo 1. El descubrimiento en el registro. En la morgue provisional de Culiacán, Sinaloa, en la tarde del 11 de agosto de 1872, don Tomás Rincón estaba de pie ante el cuerpo de su hija Adela, quien había sido encontrada ahogada en el río Tamazula esa mañana, cuando un empleado del registro civil había llegado con noticia que transformaría tragedia en misterio criminal. Según los registros oficiales, la mujer muerta ante ellos nunca había existido como esposa del hombre que ahora afirmaba ser su viudo. «Debe haber error», don Tomás había dicho con voz ronca de horas de llanto. «Mi hija se casó hace apenas 8 días. Estuve presente en la ceremonia. Firmé como testigo. Hay registro oficial». El empleado del registro civil, joven llamado Sebastián Ortega, quien había sido enviado a verificar el estado matrimonial de Adela como parte del procedimiento estándar después de muerte súbita, había sostenido el libro de registros abierto a la página donde el matrimonio debería estar documentado y había señalado la entrada con dedo que temblaba ligeramente. «Hay registro de matrimonio celebrado en la fecha correcta», había explicado, «pero el nombre de la novia no es Adela Rincón. Según este registro, el hombre que usted dice era esposo de su hija, don Ernesto Vega, se casó con mujer llamada Mercedes Salazar, no con Adela Rincón». Don Tomás había mirado el registro, sus ojos escaneando la entrada matrimonial. Y allí estaba, en caligrafía oficial clara: matrimonio celebrado el 3 de agosto de 1872 entre don Ernesto Vega, edad 32 años, y doña Mercedes Salazar, edad 26 años. «Eso es imposible», don Tomás había insistido. «Yo estuve en esa boda. La novia era mi hija Adela. No había nadie llamada Mercedes Salazar. El registro está equivocado». Pero el empleado había señalado algo más, algo que había hecho que el estómago de don Tomás se hundiera con comprensión terrible. Bajo luz apropiada, con examen cuidadoso, se podían ver marcas en el papel. El nombre Adela Rincón había sido escrito originalmente en el registro, pero había sido cuidadosamente raspado del papel, borrado mediante proceso meticuloso que había removido la capa superior del papel sin romperlo completamente. Y sobre ese espacio raspado, nuevo nombre había sido escrito en tinta que era ligeramente diferente en tono de la tinta circundante: Mercedes Salazar. Era alteración profesional, hecha por alguien con acceso al registro y habilidad considerable en falsificación documental. Pero bajo examen cuidadoso, las señales de la alteración eran visibles. El papel más delgado donde había sido raspado, ligera diferencia en tinta, y si uno miraba con lupa, trazos fantasma de las letras originales Adela Rincón, todavía visibles debajo del nombre nuevo. El registro fue alterado. El empleado había declarado:
Alguien cambió el nombre de la novia después de que el matrimonio fue registrado originalmente. Y según la ley, esto significa que el matrimonio registrado es entre Ernesto Vega y Mercedes Salazar, no entre Ernesto Vega y Adela Rincón. Pero ¿quién haría tal cosa? Don Tomás había preguntado, aunque en su corazón ya comenzaba a formarse sospecha terrible. ¿Y por qué? La respuesta vendría en las horas y días siguientes, cuando investigación revelaría que Ernesto Vega había planeado meticulosamente no solo el asesinato de Adela, sino también la alteración del registro matrimonial, creando situación legal donde podría afirmar que mujer muerta no era su esposa, que no tenía conexión legal con ella, que su muerte no era su responsabilidad, y que había otra mujer, Mercedes Salazar, quien según el registro ahora era legalmente la esposa de Ernesto, mujer que existía solo en papel, identidad falsa creada específicamente para oscurecer la verdad sobre lo que había sucedido a Adela Rincón. Esta es la historia de Adela Rincón, quien se casó en ceremonia que parecía completamente legítima, cuyo nombre fue registrado oficialmente en el libro matrimonial, pero cuyo nombre fue entonces borrado y reemplazado, borrando su existencia legal como esposa apenas días antes de su muerte. Y es la historia de cómo esta alteración documental, este asesinato de su identidad legal, además de su asesinato físico, revelaría plan de fraude y violencia tan elaborado que inicialmente parecía imposible que alguien hubiera tenido audacia y recursos para ejecutarlo. Para comprender esta historia completa, debemos comenzar no con el descubrimiento del registro alterado, sino con la región donde ocurrió, con la familia cuya hija sería víctima de este crimen documental y físico, y con el asesino que había comprendido que controlar registros oficiales era tanto arma como el veneno o el cuchillo. Capítulo 2. Sinaloa y el caos post-reforma. El año de 1872 encontró al estado de Sinaloa, ubicado en la costa noroeste de México, en el Pacífico, en periodo de recuperación lenta después de décadas de conflicto casi continuo. Las guerras de reforma, la intervención francesa, los años de resistencia contra el imperio de Maximiliano, todo había dejado cicatrices profundas en infraestructura, economía y sociedad sinaloense. Culiacán, capital del estado, tenía aproximadamente 18,000 habitantes en 1872. Era ciudad de arquitectura colonial en proceso de reconstrucción después de daños de guerras, con calles que mezclaban edificios bien mantenidos de familias que habían sobrevivido los conflictos con sus fortunas intactas y estructuras dañadas o abandonadas que atestiguaban las disrupciones del período. La economía sinaloense estaba basada en agricultura diversificada, en valles fértiles irrigados por ríos que descendían de la Sierra Madre Occidental, cultivo de caña de azúcar, algodón, tabaco, maíz, frijol y garbanzo. Había también minería de plata y oro en las montañas, aunque producción había disminuido durante los años de conflicto, y había comercio significativo a través del puerto de Mazatlán, que conectaba Sinaloa con California y otros destinos del Pacífico. Pero lo más relevante para la historia de Adela Rincón era el estado del sistema de registro civil en Sinaloa en 1872, sistema que había sido establecido por las leyes de reforma, pero que todavía funcionaba de manera inconsistente y caótica en muchas partes del estado. El registro civil había sido creado en 1859, como parte del esfuerzo liberal de secularizar el Estado mexicano, de transferir funciones que habían sido monopolio de la Iglesia Católica, como registro de nacimientos, matrimonios y muertes, a autoridades civiles. Pero implementación había sido desigual, particularmente en estados como Sinaloa, que habían experimentado conflicto armado extenso durante años siguientes.
Para 1872, el registro civil en Culiacán estaba funcionando, pero con problemas significativos. Había escasez de personal capacitado. Los procedimientos no estaban completamente estandarizados. Y crucialmente, la seguridad de los registros era inadecuada. Los libros donde nacimientos, matrimonios y muertes eran registrados eran mantenidos en oficina que frecuentemente estaba desatendida, que tenía cerraduras simples que podían ser forzadas fácilmente y donde control de acceso era mínimo. Era situación que creaba oportunidades para fraude documental. Alguien con conocimiento del sistema, con acceso a la oficina y con habilidades básicas de falsificación, podría alterar registros con riesgo relativamente bajo de detección inmediata. Las alteraciones podrían no ser descubiertas durante meses o años, hasta que alguien solicitara copia certificada del registro y notara inconsistencias. Ernesto Vega había comprendido estas vulnerabilidades del sistema y había cultivado cuidadosamente contactos y conocimientos que le permitirían explotar esas vulnerabilidades para sus propósitos criminales. La sociedad de Culiacán en 1872 estaba en transición. Había élite tradicional de familias que habían poseído tierra durante generaciones. Había élite nueva de comerciantes y profesionales que habían prosperado durante los años caóticos, aprovechando oportunidades que el conflicto había creado. Y había clase trabajadora de peones agrícolas, trabajadores urbanos y sirvientes que vivían en pobreza persistente. Para mujeres de clase media como Adela Rincón, la vida en 1872 ofrecía educación básica, cierta libertad social comparada con generaciones anteriores, pero fundamentalmente continuaba subordinación legal a padres y luego a esposos. Y el matrimonio era expectativa social casi universal, presión de casarse siendo particularmente fuerte para mujeres que alcanzaban sus 20 sin haber encontrado esposo apropiado. Era en este contexto de sistemas administrativos débiles, de oportunidades para fraude documental y de subordinación femenina que Adela Rincón sería víctima de crimen que combinaba violencia física con violencia documental, asesinato de su cuerpo con asesinato de su identidad legal. Capítulo 3. Adela Rincón y su herencia vulnerable. Adela Rincón había nacido en el año de 1846 en Culiacán. Su padre, don Tomás Rincón, era propietario de molino que procesaba trigo y maíz, negocio modesto pero estable que había proporcionado vida cómoda para su familia. No era hombre rico según estándares de élite sinaloense, pero había acumulado propiedad valorada en aproximadamente 30,000 pesos, el molino, casa en Culiacán y parcela de tierra agrícola en afueras de la ciudad. Su madre, doña Esperanza, había muerto en 1863 durante epidemia de cólera que había devastado Culiacán. Y Adela, a sus 17 años en ese momento, había asumido responsabilidades de administrar el hogar para su padre y sus hermanos menores. Adela era la mayor de 3 hijos. Sus hermanos menores, Rafael y Clemencia, tenían 24 y 22 años respectivamente en 1872. Rafael trabajaba en el molino con su padre, y Clemencia estaba casada con comerciante local. A sus 26 años, Adela era considerada mayor para matrimonio según estándares de la época. Había tenido pretendientes durante sus 20, pero ninguno había resultado en matrimonio por varias razones. Algunos no habían sido aprobados por su padre, otros habían perdido interés cuando descubrieron que su dote no sería tan grande como esperaban. Y Adela misma había rechazado varios, porque no los consideraba apropiados. Físicamente, Adela era mujer de apariencia agradable, altura mediana, constitución robusta que reflejaba salud buena, rostro expresivo con ojos cafés inteligentes,
cabello negro que usaba en trenza simple. Había recibido educación básica. Podía leer y escribir, había estudiado aritmética y había leído algunos libros de literatura popular. Pero lo que más definía a Adela era su cualidad de independencia y juicio crítico. No era mujer que aceptaba fácilmente autoridad o que confiaba ciegamente en apariencias. Cuestionaba, evaluaba, tomaba decisiones basándose en su propia valoración de situaciones. Era cualidad que había servido bien en muchas circunstancias, pero que también había contribuido a su estado de soltera prolongado, porque muchos hombres de la época preferían mujeres más dóciles y menos críticas. La propiedad que Adela poseía en su propio nombre, establecida por su padre específicamente para asegurar que tendría seguridad económica independiente, era parcela de tierra agrícola que generaba ingresos de alquiler de aproximadamente 1,000 pesos anuales. No era fortuna, pero era activo considerable que proporcionaba independencia financiera significativa para mujer soltera de la época. Y era precisamente este activo que había atraído la atención de Ernesto Vega, quien había visto en Adela no persona con cualidades admirables, sino objetivo lucrativo. Mujer cuya propiedad podría ser robada mediante matrimonio seguido de asesinato, con alteración documental, asegurando que conexión legal entre ellos pudiera ser borrada después de su muerte. El cortejo de Adela por Ernesto había comenzado en abril de 1872. Ernesto había sido presentado a la familia Rincón como administrador de propiedades que trabajaba para varios propietarios ausentes. Hombre de 32 años, con ingresos modestos pero estables, con reputación aparentemente respetable. Don Tomás había investigado los antecedentes de Ernesto y había recibido confirmaciones que parecían satisfactorias. Ernesto trabajaba efectivamente como administrador. Era conocido en comunidad comercial. No había escándalos obvios en su pasado. Lo que don Tomás no había descubierto era que Ernesto tenía historial cuidadosamente ocultado de fraude documental, que había trabajado previamente como escribiente en oficinas gubernamentales, donde había aprendido técnicas de alteración de documentos, y que tenía contactos entre empleados actuales del registro civil que podían facilitarle acceso a los libros de registros. Durante 4 meses, Ernesto había cortejado a Adela con paciencia calculada y había enfrentado desafío que no había anticipado completamente. Adela era mucho más difícil de engañar que las mujeres que había victimizado anteriormente. Era observadora, hacía preguntas penetrantes, no aceptaba sus historias sin verificación. ¿Dónde exactamente trabajaste antes de venir a Culiacán? Adela le había preguntado durante una de sus conversaciones. En Mazatlán. Ernesto había respondido con historia que había preparado cuidadosamente. Como administrador de bodega en el puerto. ¿Y por qué dejaste ese trabajo para venir aquí? Adela había presionado. El propietario vendió el negocio, Ernesto había explicado. Y el nuevo propietario trajo su propio administrador. Fue decisión comercial, nada relacionado con mi desempeño. Era explicación plausible. Pero Adela había notado pequeñas inconsistencias en repeticiones posteriores de la historia, detalles que no coincidían exactamente cada vez que Ernesto la contaba, y había mantenido reservas sobre él que nunca desaparecieron completamente, pero presión social y familiar para casarse era considerable. A sus 26 años, Adela enfrentaba realidad de que oportunidades de matrimonio apropiado estaban disminuyendo, y aunque no amaba a Ernesto apasionadamente, él parecía ser opción razonable, trabajador, respetuoso, financieramente estable. El compromiso había sido formalizado en julio, la boda fue programada para agosto, y durante las semanas antes de la ceremonia, Ernesto había hecho arreglos cuidadosos para ejecutar su plan.
El matrimonio sería celebrado y registrado normalmente, pero luego el registro sería alterado para reemplazar el nombre de Adela con nombre ficticio, creando confusión legal que complicaría enormemente cualquier investigación después de su muerte. Capítulo 4. Ernesto Vega y su plan de doble asesinato. El hombre que se casaría con Adela Rincón el 3 de agosto de 1872 no era simplemente estafador o asesino ordinario. Era criminal inusualmente sofisticado que había comprendido que en era de creciente burocratización y documentación oficial, controlar registros podía ser tan poderoso como controlar armas o venenos. Ernesto Vega, cuyo nombre real era Ernesto Domínguez, había nacido en 1840 en Mazatlán. Había recibido educación mejor que promedio para su clase, había asistido a escuela primaria durante 6 años, había aprendido no solo a leer y escribir, sino también caligrafía elegante y aritmética avanzada. Y para sus 20 años había conseguido empleo como escribiente en oficina del Registro Civil en Mazatlán. Era trabajo que le había proporcionado conocimiento íntimo de cómo funcionaban registros oficiales, de cómo eran mantenidos, de sus vulnerabilidades. Había aprendido que los registros, aunque se suponía que eran permanentes e inalterables, en realidad podían ser modificados por alguien con acceso y habilidad apropiadas. Había visto errores ser corregidos mediante raspado cuidadoso de tinta original y escritura de información correcta. Y había comprendido que mismas técnicas podían ser usadas para fraude deliberado. Había sido despedido de su posición en Mazatlán en 1865, después de que irregularidades menores en registros habían sido descubiertas, aunque no pudo ser probado que él había sido responsable, y durante años siguientes había trabajado en varios empleos, siempre moviéndose cuando sospecha comenzaba a acumularse, siempre refinando sus métodos de fraude documental. Para 1870 había cometido su primer asesinato confirmado, mujer en Guaymas a quien había cortejado, casado y matado, afirmando después que había sido accidente. Había heredado su propiedad modesta y había desaparecido antes de que familia pudiera organizar desafío legal serio. Pero ese caso había enseñado a Ernesto lección importante. Incluso cuando asesinato era exitoso, el proceso de reclamar herencia como viudo podía atraer atención no deseada, podía crear oportunidades para que familia de la víctima cuestionara su historia. Podía resultar en investigaciones que amenazaban exposición. La solución que había desarrollado era eliminar su conexión legal con la víctima después de su muerte. Si podía alterar registro matrimonial para reemplazar nombre de esposa muerta con nombre ficticio, entonces legalmente nunca había estado casado con ella. No podría heredar como viudo, pero tampoco podría ser investigado como viudo sospechoso. Y en caos y confusión inmediatamente después de muerte, podría robar propiedad de la víctima directamente, venderla rápidamente y desaparecer antes de que fraude fuera descubierto. El plan específico para Adela era elaborado. Primero, casarse con ella en ceremonia completamente legítima que sería registrada apropiadamente en el Registro Civil de Culiacán. Esto era importante porque necesitaba que Adela y su familia creyeran que matrimonio era completamente legal, que no sospecharan ningún fraude. Segundo, usando sus contactos en el Registro Civil. Acceder a los libros de registro después de que matrimonio fuera inscrito, pero antes de que el libro fuera archivado permanentemente. En Culiacán, en 1872, había ventana de varios días entre cuando matrimonio era registrado y cuando página era sellada y libro era archivado. Ventana durante la cual el libro estaba accesible en oficina para correcciones de errores administrativos. Tercero, alterar el registro mediante raspado cuidadoso del nombre Adela Rincón.
y escritura del nombre ficticio Mercedes Salazar en su lugar. La alteración necesitaba ser lo suficientemente profesional que no fuera detectada en examen casual, pero no necesitaba ser perfecta, porque Ernesto no esperaba que alguien examinara el registro cuidadosamente hasta que fuera demasiado tarde. Cuarto, asesinar a Adela mediante método que pareciera ser accidente o muerte natural. Ernesto había decidido usar ahogamiento, método que era relativamente común en región donde ríos podían ser peligrosos, especialmente durante temporada de lluvias. Quinto, en confusión después de muerte de Adela, tomar posesión de documentos que probaban su propiedad de la parcela de tierra, vender la tierra rápidamente a precio reducido para venta urgente y desaparecer con el dinero antes de que familia pudiera organizar respuesta legal. Sexto, si familia intentaba afirmar que él había sido esposo de Adela y por lo tanto sospechoso en su muerte, el registro alterado serviría como prueba de que nunca había estado casado con Adela, que el registro mostraba que había estado casado con Mercedes Salazar, que su conexión con Adela había sido solo de cortejo que no resultó en matrimonio. Era plan extraordinariamente audaz que dependía de explotación de múltiples vulnerabilidades del sistema. La seguridad inadecuada del registro civil, la confianza que personas depositaban en documentos oficiales, el caos que seguía muerte súbita y la dificultad de investigar crímenes en era antes de ciencia forense moderna. Ernesto había cultivado cuidadosamente el contacto que necesitaba dentro del registro civil. Empleado llamado Miguel Serrano, hombre de 50 años, quien había trabajado allí durante 20 años, pero quien había acumulado deudas de juego que amenazaban arruinarlo. Ernesto había ofrecido pagar esas deudas a cambio de acceso nocturno a la oficina del registro civil durante ventana específica, cuando el libro de matrimonios estaría allí, pero no estaría siendo vigilado. Miguel, desesperado y sin escrúpulos suficientes para rechazar, había acordado. Y así Ernesto había tenido todos los elementos en lugar para ejecutar su plan de doble asesinato. Asesinato del cuerpo de Adela y asesinato de su identidad legal como esposa. Capítulo 5. La ceremonia y la alteración nocturna. La boda de Adela y Ernesto tuvo lugar el 3 de agosto de 1872 en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario en Culiacán. Fue ceremonia modesta apropiada para familia de clase media. Aproximadamente 80 invitados, decoraciones florales simples, músicos modestos, recepción en casa de don Tomás. Adela se veía hermosa en vestido de tafetán verde oscuro con encaje crema, el mejor vestido que poseía, aunque no vestido de novia blanco tradicional. Ernesto estaba vestido en traje negro que había alquilado, presentándose como novio apropiado. La ceremonia religiosa había sido oficiada por padre Antonio Méndez, quien había conocido a la familia Rincón durante años. Y después de la ceremonia en la iglesia, la pareja y sus testigos habían ido al registro civil para formalizar el matrimonio legalmente, como la ley requería desde las reformas. El oficial del registro civil en turno ese día era hombre llamado don Roberto Salcedo, funcionario meticuloso de 60 años, quien había registrado miles de matrimonios durante su carrera. Había verificado documentación de identidad de Adela y Ernesto. Había verificado que testigos apropiados estaban presentes y había procedido con registro oficial. Con caligrafía clara y elegante, don Roberto había inscrito en el libro de matrimonios: matrimonio celebrado el 3 de agosto de 1872 entre don Ernesto Vega, edad 32 años, soltero, ocupación administrador de propiedades, y doña Adela Rincón, edad 26 años, soltera. Los testigos habían firmado: don Tomás Rincón, por parte de la novia,
y hombre llamado Gustavo Morales, quien Ernesto había presentado como amigo de negocios por parte del novio. Y don Roberto había sellado la entrada con sello oficial del registro civil. Para Adela y su familia, el proceso había parecido completamente apropiado y legal. Tenían certificado de matrimonio civil que don Roberto les había proporcionado. Y creían que el registro permanente de su matrimonio estaba ahora seguramente inscrito en los libros oficiales del Estado. Pero lo que no sabían era que el libro donde su matrimonio había sido registrado no sería archivado inmediatamente. Permanecería en la oficina del registro civil durante aproximadamente 5 días, mientras página secaba completamente, mientras se verificaba que no había errores que necesitaran corrección y mientras se completaban procedimientos administrativos finales antes del archivo permanente. Y durante esos 5 días, el libro estaría accesible a alguien con llave de la oficina y conocimiento de dónde se guardaba. En la noche del 5 de agosto, 2 días después del matrimonio, Ernesto había ejecutado la fase crucial de su plan. Miguel Serrano, el empleado corrupto, le había proporcionado llave de la oficina y le había informado exactamente dónde estaba guardado el libro de matrimonios actual. Ernesto había esperado hasta aproximadamente las 2 de la madrugada, hora cuando calles de Culiacán estaban desiertas y cuando las posibilidades de ser observado eran mínimas. Y entonces había ido a la oficina del registro civil. Había usado la llave que Miguel le había dado y había entrado silenciosamente. Había encontrado el libro de matrimonios exactamente donde Miguel había dicho que estaría, en escritorio del oficial principal, con página del 3 de agosto marcada para verificación final antes de archivo. Y había trabajado rápidamente pero cuidadosamente con herramientas que había traído. Cuchilla muy afilada para raspar, papel de lija fino para suavizar el papel después del raspado, tinta que había mezclado cuidadosamente para coincidir con tinta original y pluma de caligrafía. El proceso de alterar el registro había tomado aproximadamente 2 horas de trabajo meticuloso. Ernesto había raspado cuidadosamente las letras Adela Rincón del registro, removiendo capa superior del papel sin romperlo completamente. Había suavizado el área raspada con papel de lija fino, y entonces había escrito Mercedes Salazar sobre el espacio raspado, usando caligrafía que imitaba el estilo de don Roberto lo más cercanamente posible. No era falsificación perfecta. Bajo examen cuidadoso con lupa, las señales de alteración serían visibles. Papel más delgado, donde había sido raspado, ligera diferencia en tono de tinta, trazos fantasma de letras originales. Pero Ernesto no esperaba que nadie examinara el registro tan cuidadosamente, al menos no hasta que fuera demasiado tarde para que importara. Había también alterado la edad de la novia de 26 a 28 años, agregando otro elemento de diferencia entre Adela real y la Mercedes ficticia del registro. Para las 4 de la madrugada, la alteración estaba completa. Ernesto había dejado la oficina tan silenciosamente como había entrado. Había devuelto la llave a Miguel mediante método prearreglado y había regresado a la casa que ahora compartía con Adela sin que ella supiera nada de lo que había hecho. Y a la mañana siguiente, cuando don Roberto había verificado el libro de matrimonios antes de proceder con archivo, había notado que entrada del 3 de agosto parecía tener mancha pequeña en el nombre de la novia, pero había asumido que era simplemente imperfección en el papel o en su propia escritura que no había notado antes. No había tenido razón para sospechar alteración deliberada. El registro fue sellado y archivado. Y según documentos oficiales del estado de Sinaloa, Ernesto Vega estaba ahora casado con mujer llamada Mercedes Salazar. Adela Rincón, legalmente, nunca había sido su esposa. Capítulo 6. Los 8 días de matrimonio fantasma.
Durante los 8 días entre el matrimonio del 3 de agosto y la muerte de Adela el 11 de agosto, Ernesto había vivido doble vida con habilidad que solo años de práctica en engaño podían proporcionar. Públicamente actuaba papel de esposo recién casado. Había asistido a comidas familiares con los Rincón. Había discutido planes para el futuro con Adela, había expresado afecto apropiado y había dado todas las apariencias de hombre estableciéndose en vida matrimonial normal. Pero en privado había estado haciendo arreglos para el asesinato de Adela y para robo subsecuente de su propiedad. Había contactado discretamente a posible comprador para la parcela de tierra que Adela poseía. Había obtenido valoración de aproximadamente 10,000 pesos y había sugerido que podría estar dispuesto a vender rápidamente a precio reducido de 8,000 pesos si necesidad urgente surgiera. El método que Ernesto había elegido para asesinar a Adela era ahogamiento en el río Tamazula, que fluía por Culiacán. Era río que podía ser peligroso, particularmente durante temporada de lluvias, cuando corrientes eran fuertes. Y ahogamientos accidentales no eran inusuales, particularmente de mujeres que tradicionalmente no aprendían a nadar. El plan era hacer que Adela fuera al río con pretexto inocente, empujarla al agua en momento cuando no había testigos y dejarla ahogarse mientras él creaba historia sobre cómo había intentado salvarla, pero había fallado. En la mañana del 11 de agosto, Ernesto había sugerido a Adela que fueran a caminar junto al río. «Es mañana hermosa», había dicho, «y río está hermoso con lluvia de anoche». Adela había acordado, sin sospecha, de lo que Ernesto planeaba. Habían caminado junto al río durante aproximadamente media hora, charlando sobre asuntos domésticos triviales. Y entonces, en sección del río que era particularmente profunda y de corriente rápida, en momento cuando no había otras personas visibles cerca, Ernesto había actuado. Había empujado a Adela con fuerza súbita, lanzándola del banco del río hacia el agua. Adela, tomada completamente por sorpresa, no había tenido oportunidad de gritar o resistir efectivamente. Había caído al agua con salpicadura. Había emergido brevemente con expresión de shock y confusión, y entonces la corriente la había arrastrado río abajo. Ernesto había esperado, observando mientras Adela intentaba nadar contra la corriente, mientras gradualmente perdía fuerza, mientras finalmente desaparecía bajo el agua, y solo entonces había comenzado a gritar pidiendo ayuda. Había corrido río abajo siguiendo la corriente, actuando papel de esposo desesperado intentando salvar a su esposa. Para el tiempo en que otras personas habían llegado respondiendo a sus gritos, Adela había desaparecido completamente río abajo. Y Ernesto, con actuación convincente de hombre devastado, había contado historia que había preparado cuidadosamente. Adela había estado parada cerca del borde del río, admirando el agua. El banco había colapsado súbitamente bajo sus pies. Había caído al río, y él había intentado alcanzarla, pero la corriente había sido demasiado fuerte. El cuerpo de Adela fue encontrado varias horas después, aproximadamente 2 kilómetros río abajo, atrapado en ramas cerca del banco, y cuando fue recuperado, cuando fue llevado a la morgue provisional, la causa de muerte parecía ser claramente ahogamiento. No había señales obvias de violencia que sugirieran que había sido asesinada en lugar de haber muerto accidentalmente. Don Tomás, notificado de la muerte de su hija, había corrido a la morgue devastado, y aunque había sentido que algo sobre la historia de Ernesto no sonaba completamente correcto, no había tenido evidencia específica de juego sucio, no había tenido razón concreta para acusar a Ernesto de asesinato. Hasta que el empleado del registro civil, Sebastián Ortega, había llegado con noticia del registro alterado, con revelación de que, según documentos oficiales, Adela nunca había sido esposa de Ernesto. Capítulo 7. El descubrimiento
y la confrontación. Cuando don Tomás comprendió completamente lo que el registro alterado significaba, cuando comprendió que el nombre de su hija había sido borrado y reemplazado, sintió furia que mezclaba dolor de padre con indignación de hombre que había sido engañado elaboradamente. Ernesto hizo esto, había declarado con certeza absoluta. Alteró el registro para ocultar que estaba casado con Adela, y la mató. Todo fue planeado. El empleado Sebastián Ortega había asentido gravemente. La alteración fue hecha por alguien con acceso a la oficina del registro civil y con habilidad considerable en caligrafía y falsificación. Y el timing, apenas 2 días después del matrimonio, sugiere que fue planeado con anticipación. Don Tomás había exigido inmediatamente que Ernesto fuera arrestado. Pero había complicación legal que el comisario de Culiacán, don Fernando Ramos, había tenido que explicar cuando don Tomás había ido a presentar acusaciones formales. La situación es compleja, el comisario había dicho. Si queremos acusar a Ernesto de asesinar a su esposa, necesitamos primero establecer que Adela era legalmente su esposa. Pero el registro oficial dice que estaba casado con Mercedes Salazar, no con Adela Rincón. Pero el registro fue alterado. Don Tomás había protestado. «Hay evidencia de la alteración». Sí, el comisario había acordado. Y eso es fraude documental, crimen serio. Pero probar que Ernesto fue quien hizo la alteración requiere evidencia. ¿Tiene testigos que lo vieron alterando el registro? ¿Tiene confesión? Don Tomás no tenía tales evidencias, pero había insistido que investigación seria debía ser conducida. Y el comisario, reconociendo la gravedad del caso, había acordado. La investigación había comenzado con interrogatorio de todos los empleados del registro civil, y fue aquí donde caso comenzó a desenmarañarse. Porque Miguel Serrano, el empleado corrupto que había proporcionado a Ernesto acceso a la oficina, había comenzado a actuar nerviosamente bajo cuestionamiento. Había dado respuestas inconsistentes sobre su paradero en la noche del 5 de agosto, y eventualmente, bajo presión de evidencia circunstancial y amenaza de procesamiento por complicidad, había confesado su participación. Ernesto me pagó 1,000 pesos para darle acceso a la oficina. Miguel había admitido con voz quebrada de vergüenza y miedo. Le di llave, le dije dónde estaba el libro de matrimonios. Sabía que iba a alterar registro, pero no sabía que planeaba matar a la mujer. Juro que no sabía eso. Era confesión que proporcionaba evidencia crucial de que Ernesto había alterado el registro. Y combinada con el timing de la alteración, 2 días después del matrimonio, y el timing de la muerte de Adela, 5 días después de la alteración, creaba patrón que sugería fuertemente premeditación. Ernesto fue arrestado el 13 de agosto, 2 días después de la muerte de Adela. Y cuando fue confrontado con confesión de Miguel y con evidencia de la alteración del registro, había intentado inicialmente negar todo. «No sé de qué hablan», había dicho. «Me casé con Adela. Ella murió en accidente terrible y no tengo conocimiento de ninguna alteración de registros. Pero cuando registro alterado fue mostrado a él, cuando fue confrontado con evidencia específica de que nombre había sido cambiado, Ernesto había cambiado de táctica. Había admitido que había alterado el registro, pero había afirmado que había sido después de la muerte de Adela, que había sido intento desesperado de evitar responsabilidades legales como viudo, no parte de plan premeditado de asesinato. «Entré en pánico después de su muerte», había afirmado. «Tenía deudas que no le había revelado. Pensé que si registro mostraba que estaba casado con otra persona, podría evitar que acreedores reclamaran contra su propiedad. Fue estupidez, no asesinato. Era historia que era diseñada para admitir crimen menor, alteración documental, después del hecho, mientras negaba crimen mayor,
asesinato premeditado. Pero había problemas con esta historia que investigación revelaría. Capítulo 8. La investigación profunda y las evidencias acumuladas. La investigación del asesinato de Adela Rincón se había profundizado durante las semanas siguientes, y cada nueva pieza de evidencia había fortalecido caso contra Ernesto Vega. Primero, examen del cuerpo de Adela por médico, Dr. Julián Montoya, había revelado detalles que cuestionaban narrativa de ahogamiento accidental. Aunque causa de muerte era claramente ahogamiento, había moretones en sus brazos y hombros que eran consistentes con haber sido empujada o agarrada con fuerza. Y había tierra bajo sus uñas que sugería que había intentado agarrarse al banco del río, que había luchado contra caída al agua. Estos moretones no son consistentes con simple caída, el doctor había declarado. Son consistentes con fuerza aplicada por otra persona. Alguien la empujó. Segundo, investigación del pasado de Ernesto había revelado patrón perturbador. Mediante comunicación con autoridades en otras ciudades, se había descubierto que había mujer en Guaymas, en 1870, que había muerto en circunstancias similares poco después de casarse con hombre que coincidía con descripción de Ernesto. Caso nunca había sido procesado como asesinato porque parecía ser accidente, pero en retrospectiva, paralelos eran inquietantes. Tercero, investigación financiera había revelado que Ernesto había estado haciendo arreglos para vender la propiedad de Adela antes de su muerte. Había contactado a posible comprador el 6 de agosto, 5 días antes de que Adela muriera, y había discutido términos de venta rápida. Esto contradecía su afirmación de que alteración del registro había sido decisión espontánea después de muerte de Adela. Cuarto, y más incriminador, búsqueda de habitación de Ernesto había revelado documentos que establecían su identidad real como Ernesto Domínguez, no Ernesto Vega, y que mostraban que había usado múltiples nombres en el pasado. Había también notas que parecían ser planificación del crimen, dibujo del río Tamazula, con ubicación específica marcada, donde banco era empinado y corriente era fuerte, fechas y horarios, y cálculos sobre cuánto dinero podría obtener de venta de la propiedad de Adela. Cuando confrontado con toda esta evidencia acumulativa, cuando quedó claro que su historia de alteración post-muerte era indefendible, Ernesto finalmente había confesado, aunque de manera que minimizaba su responsabilidad. Sí, planeé matarla, había dicho con tono de resentimiento, pero fue porque necesitaba el dinero. Tenía deudas y ella tenía propiedad que no usaba productivamente, no fue personal. Era confesión que revelaba su completa falta de empatía o remordimiento, su visión de Adela no como persona sino como obstáculo entre él y dinero que codiciaba. Capítulo 9. El juicio del asesino documental. El juicio de Ernesto Vega, o Ernesto Domínguez, como su nombre real era revelado ser, comenzó en octubre de 1872 en Culiacán, y fue sensación que atrajo atención de todo Sinaloa. Era caso extraordinario que combinaba elementos que fascinaban al público. Asesinato premeditado, fraude documental elaborado, alteración de registros oficiales, identidad falsa y revelación de que asesino había hecho esto antes. La evidencia presentada fue extensa. El registro alterado fue mostrado a jurado, con expertos explicando cómo alteración había sido hecha, cómo nombre original podía ser detectado bajo examen cuidadoso y cómo timing de alteración demostraba premeditación. Miguel Serrano testificó sobre proporcionar acceso a Ernesto, sobre recibir pago, sobre saber que Ernesto planeaba alterar registro, aunque afirmaba no haber sabido sobre plan de asesinato. El doctor Montoya testificó sobre moretones en cuerpo de Adela,
sobre evidencia de que había sido empujada en lugar de haber caído accidentalmente. Don Tomás testificó sobre cortejo de Ernesto, sobre matrimonio y sobre su devastación al descubrir que nombre de su hija había sido borrado del registro, como si nunca hubiera existido como esposa. Y crucialmente, evidencia de caso en Guaymas fue presentada, mostrando patrón de comportamiento que sugería que Ernesto era asesino serial, no asesino de ocasión única. La defensa de Ernesto fue débil. Su abogado intentó argumentar que muerte de Adela había sido accidente, que alteración del registro había sido intento estúpido de evitar deudas en lugar de parte de plan de asesinato. Pero evidencia acumulativa, particularmente notas de planificación y arreglos de venta previos a la muerte, hizo esta narrativa imposible de sostener. Cuando Ernesto fue llamado a testificar en su propia defensa, había usado oportunidad no para expresar remordimiento, sino para quejarse del sistema económico que, según él, lo había forzado a tomar medidas desesperadas. Si tuviera medios legítimos de ganar dinero suficiente para vivir decentemente, no habría necesitado hacer esto, había argumentado. El sistema que crea desigualdad extrema es responsable tanto como yo. Era argumento que intentaba transformar su crimen en comentario social, pero que repugnaba a Jurado, que veía en él solo asesino egoísta intentando evitar responsabilidad. El veredicto llegó después de 4 horas de deliberación. Culpable de homicidio premeditado de Adela Rincón, culpable de fraude documental, culpable de asumir identidad falsa. También fue encontrado culpable de asesinato en caso de Guaymas, basándose en evidencia circunstancial fuerte. La sentencia fue muerte por fusilamiento. Ernesto Vega Domínguez fue ejecutado en Culiacán el 15 de enero de 1873. Sus últimas palabras fueron: alteré registro porque comprendí que en era moderna controlar documentos es controlar realidad. Casi funcionó. Eran palabras que reconocían sofisticación de su método incluso mientras revelaban su fracaso final. Epílogo: el legado del nombre borrado. El caso de Adela Rincón tuvo impacto profundo en cómo registros civiles eran manejados en Sinaloa y eventualmente en todo México. Expuso vulnerabilidades del sistema que permitían alteración documental y llevó a reformas significativas. Dentro de meses del juicio, nuevos procedimientos fueron implementados en Registro Civil de Culiacán. Libros de registro fueron sellados inmediatamente después de cada entrada en lugar de días después. Acceso a libros fue restringido estrictamente y sistema de verificación cruzada fue establecido donde copias de registros importantes eran mantenidas en ubicaciones separadas. Miguel Serrano, el empleado corrupto que había facilitado acceso de Ernesto a la oficina, fue procesado por complicidad en fraude documental. Fue sentenciado a 5 años de prisión y prohibición permanente de empleo gubernamental. Don Tomás dedicó resto de su vida, hasta su muerte en 1887, a abogar por seguridad mejorada de registros civiles y por mayor conciencia sobre fraude documental. Publicó panfleto titulado El nombre borrado, cómo mi hija fue asesinada 2 veces, que circuló ampliamente entre reformadores y legisladores. La propiedad de Adela, la parcela de tierra que había sido objetivo de codicia de Ernesto, pasó a su hermana Clemencia, quien la mantuvo durante el resto de su vida y eventualmente la donó para establecer escuela para niñas, nombrada Escuela Adela Rincón. El registro matrimonial alterado fue preservado como evidencia y eventualmente donado a Archivo Histórico de Sinaloa, donde permanece en exhibición con placa que lee: registro alterado, evidencia de cómo fraude documental puede ser usado como arma en asesinato. El nombre original, Adela Rincón, fue borrado y reemplazado con Mercedes Salazar como parte de plan de asesinato elaborado.
y mediante orden especial del gobierno de Sinaloa, nuevo registro fue creado, registro correcto que restauraba nombre de Adela. Matrimonio celebrado el 3 de agosto de 1872 entre don Ernesto Vega y doña Adela Rincón. Nota: este registro corrige alteración fraudulenta hecha por Ernesto Vega con intención criminal. Adela Rincón fue legalmente esposa de Ernesto Vega desde 3 de agosto hasta su asesinato el 11 de agosto de 1872. Era restauración simbólica importante, reconocimiento de que aunque Ernesto había borrado nombre de Adela temporalmente, no podía borrar permanentemente su existencia o su humanidad. La tumba de Adela en cementerio de Culiacán lleva inscripción elegida por su padre, Adela Rincón, 1846-1872. Su nombre fue borrado de registro oficial por hombre que la asesinó, pero su memoria no puede ser borrada de corazones de aquellos que la amaron. Que su historia nos enseñe que documentos pueden ser alterados, pero verdad eventualmente prevalece. El caso estableció precedente legal importante en México. Alteración fraudulenta de registros oficiales con intención de facilitar o ocultar crimen fue establecida como circunstancia agravante que aumentaba severidad de sentencias, y el caso fue citado durante décadas en argumentos para modernización y securitización de sistemas de registro civil. En sentido más amplio, caso de Adela Rincón fue uno de primeros en México, que demostró que en era de creciente burocratización y dependencia en documentos oficiales, fraude documental podía ser arma tan letal como veneno o cuchillo. Mostró que proteger integridad de registros oficiales no era solo asunto administrativo, sino asunto de justicia y de protección de vidas humanas. Descansa en paz, Adela Rincón. Fuiste mujer de juicio independiente que aceptaste matrimonio con hombre que parecía respetable. Participaste en ceremonia que fue registrada apropiadamente, pero tu nombre fue borrado de ese registro apenas días después, borrado por hombre que planeaba asesinarte y que comprendió que borrar tu identidad legal como esposa complicaría investigación de tu muerte. Fuiste asesinada 2 veces, primero documentalmente cuando tu nombre fue raspado y reemplazado, luego físicamente cuando fuiste empujada al río, y por breve tiempo parecía que tu asesino escaparía mediante manipulación de registros que debían proteger identidades y derechos. Pero verdad emergió, evidencia acumuló, y tu asesino enfrentó justicia. Tu nombre fue restaurado al registro, y tu caso llevó a reformas que protegieron a incontables otras personas de fraudes similares. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre importancia de integridad de registros oficiales, sobre peligros de fraude documental y sobre cómo sistemas burocráticos deben ser protegidos contra manipulación, te invito a que dejes un me gusta y te suscribas al canal. Activa las notificaciones y te pregunto, ¿cuánto confiamos en documentos oficiales sin verificar su autenticidad? ¿Qué medidas son necesarias para proteger registros contra alteración fraudulenta? ¿Y qué nos dice esta historia sobre cómo criminales se adaptan a nuevos sistemas, encontrando nuevas maneras de explotar vulnerabilidades? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por escuchar la historia de la novia que fue borrada del acta, la mujer cuyo nombre fue raspado del registro oficial como parte de plan de asesinato elaborado, víctima de asesino que comprendió que en era moderna controlar documentos es forma de poder, que la memoria de Adela nos enseña a proteger integridad de registros, a verificar documentos cuidadosamente y a reconocer que fraude documental puede tener consecuencias letales. Hasta el próximo caso.